Francisco, el Papa que puso a los migrantes en el centro del debate. Ustedes recordarán que el primero de los viajes que hizo como Papa fue a la isla de Lampedusa. ¿Recuerdan allí el epicentro de la crisis migratoria de Europa? Allí denunció la globalización de la indiferencia e instó al mundo a que pueda tener en cuenta esta realidad, a que no aparte su mirada y desde el barco. Recuerdan ustedes que lanzó una ofrenda floral al mar Mediterráneo, recordando a los miles de migrantes que perdieron la vida en sus aguas. Este viaje marca el inicio que marcaría sus 12 años, de algo que iba a marcar estos 12 años, que es poner a la migración en el centro de su agenda, teniendo en cuenta también la experiencia personal migratoria que tuvo al ser hijo de dos inmigrantes. Al respecto de esta realidad que el Papa Francisco ha puesto a la migración, a la realidad de los migrantes en todo el mundo, allí lo ha puesto en el tapete para que todos podamos verlo y tomar cartas en el asunto. Vamos a conversar con quien acompaña hoy justamente a la Comisión de Migrantes y Refugiados aquí en Argentina, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Migrantes y Refugiados. Estamos hablando del padre Juan Antonio Ramírez. Gracias por este momentito de espera para la nota. Muy buen día, padre. ¿Qué tal? Buen día, gusto en saludarlos, ¿no? Gusto en saludar a todos ahí, los que están escuchando, viendo y sobre todo compartiendo este momento. No fácil para nosotros como iglesia, ¿no? Pero bueno, es algo que en la fe vivimos y en la fe queremos transitar este momento también de pérdida, pero también de agradecimiento a Dios por todo lo que hizo el Papa Francisco en favor de los migrantes. Bueno, realmente siempre que tenía posibilidad el Papa lo mencionaba, nos ayudaba a enfocar nuestra realidad en ellos, en su dificultad en en la movilidad, en cómo eran acogidos en los distintos países. ¿Cuáles fueron los principales puntos, si podemos ir haciendo un raconto de esto, padre, de la agenda del Papa con relación a la migración, los puntos más importantes que ustedes también han podido descubrir y que hoy claramente son un gran desafío a vivir? Sí, es verdad que nos marcó muchas cuestiones o puso en evidencia mucho la cuestión de la migración como papa, ¿no? Esto es el resultado o es más que resultado, perdón, es una continuidad de lo que él vivía, como ya bien lo habías dicho, ¿no? No solamente al ser hijo de inmigrantes, pero también aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires, toda su labor con la migración dentro también en un cierto momento de la Comisión Episcopal y también como presidente de la conferencia. Siempre tuvo esa diferencia con los migrantes o esa presencia dentro de toda esa experiencia y ya después como papa continúa en esa misma expresión. Sobre todo lo que podemos entender el mensaje del Papa Francisco, primero de Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y después como ya Papa Francisco, es ver no la inmigración como tal, sino ver al migrante que hace este paso, no fácil, de ir de un lado a otro, sobre todo porque son las causas, y él hablaba mucho, uno de los mensajes de, que él hablaba, sobre todo, perdón, uno de los mensajes de la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, hablaba mucho sobre esto, ¿no? Las causas de la migración. Y sobre todo esas causas que pueden ser de situaciones de persecución, riesgo de vida, cambios climáticos. Y pone en evidencia eso, ¿no? No es el migrante, no es la migración, es el migrante y las causas por las cuales él emigra. Y otro de los aspectos también que podemos ver es que no solo se reduce todo a la cuestión de ir de un lado a otro, de un país a otro, sino que el Papa pone mucho el énfasis también en ver más allá de la migración. ¿Qué hay más allá de la migración, más allá de la persona, del sufrimiento, del desarraigo? También está el encontrar el bien común,
el esfuerzo de todos, la responsabilidad de todos, y sobre todo también en esto es encontrar a Dios. Uno de los últimos, o el último mensaje que tenía como tema Dios camina con su pueblo, él marcaba mucho esta cuestión de que es necesario entender el migrante y el fenómeno de la migración que se pega a Dios y que va más allá de un simple paso, un simple sufrimiento, sino una adaptación, una integración del otro lado. Entonces el mensaje del Papa o los mensajes del Papa Francisco de 2014 a 2024, ¿no? Nos enfoca mucho para eso, para poder entender, vivir esa experiencia, más allá de la migración, la persona y junto con la persona descubrir que el bien común o la acción de todos nos orienta para poder vivir esa experiencia y acompañar a los migrantes. En este tema yo me preguntaba, ¿no? Que para mucha gente, para hacerlo también simple, más allá de la experiencia de migración que tenía por su propia familia, em, ¿qué es lo que más le preocupaba del migrante al Papa? Porque estuvo muy bueno esto que nos ayudaba a saber, padre. No se habla de la migración como una entelequia, como una idea dando vueltas, sino que en la migración hay migrantes, hay personas. El Papa Francisco, ¿cuál era su mayor preocupación respecto a esta realidad de los migrantes? En uno de los mensajes, sí, en el 2023, él hablaba precisamente sobre la pérdida de la libertad que conduce pues a la consecuente migración. Como decíamos, dadas las diferentes causas de la migración, entonces es el poder escoger si es inmigrar o seguirse o quedarse, si inmigrar o quedarse, ¿no? Él ponía mucho énfasis, o ha puesto mucho el énfasis, nos ha dejado mucho de la posibilidad de la migración, no como algo forzado, sino como algo en el cual la persona pueda hacer, expresar y decidir, ¿no? Libremente. Y creo que esto va mucho, o resume un poco el pensamiento del Papa Francisco a partir de la migración. El hecho de poder vivir esa experiencia en la más absoluta libertad. Y claro, digamos, dentro de todo eso, cuando no se puede, es el acompañamiento de todos, sobre todo de la iglesia, y la presencia con los migrantes que es necesario. Ujú. Entre todos se puede entender y vivir esa experiencia de la migración, no como un hecho aislado, sino dentro del seno de la comunidad cristiana. Y sobre todo para entender, claro, que el migrante, el Papa Francisco nos lo marcaba mucho, ¿no? Es aquel que entra, no con estas palabras, pero sí en el sentido propio de sus mensajes, de que es el que entra en un poco de desventaja, ¿no? Porque entra en un mundo aparte, en una situación desconocida, entra al mundo del trabajo y el mundo del trabajo en el que de repente incursiona no es de las mejores experiencias que puede tener. Y eso es como se dice, el dejar al migrante de lado, entonces es poder, es algo inaceptable y podemos entenderlo, ¿no? Y es necesario integrarlo dentro de la dinámica de la sociedad, también junto con esto, o primero dentro de la dinámica de la iglesia, ¿no? Ujú. Y claro, dentro de todo esto también están aquellos migrantes que no son católicos, que es necesario, y que él ponía también la importancia de él poder recibir. Otro de los mensajes y de los lemas que sonó mucho y todavía suena mucho dentro de la experiencia del migrante era como los verbos, ¿no? Que es el acoger, el proteger, el promover e integrar a los migrantes como una experiencia en la cual todos podemos participar de esta vida que nosotros tenemos, de la sociedad, de la iglesia, del mundo, en el cual todos podemos sentirnos parte. O sea que de alguna manera en la migración él hacía esta referencia, lo decías recién, a migrar de manera libre como una decisión que se pueda tomar, o migrar obligado porque hay toda una presión
en donde tienen que, de alguna manera, las personas exiliarse, tienen que ser casi expulsados de su lugar. Y por otro lado, el otro aspecto es la acogida, ¿no? En esta integración que en muchos países y aún permanece, porque es un gran desafío, padre, en distintos lugares del mundo, especialmente allí en Europa y también en América, donde se levantan muros de manera literal, se levantan muros para la contención, elementos que nos va marcando el Papa. En todo esto, ¿cómo ha evolucionado la postura del Vaticano sobre la migración desde que el Papa Francisco inició su pontificado? ¿Se ha podido detectar un cambio? Sí, lógicamente, como decimos, la continuidad que ha hecho el Papa, o sea, como que no es algo nuevo de que Francisco comienza a hablar de la migración, ya lo hablaba desde acá, ¿no? Pero sí, como el tener una voz más amplia, una voz más autorizada como Papa, ¿no? Ya dentro de la Iglesia, lleva entonces a hacer un camino para poder descubrir al migrante, la migración, el fenómeno de la migración como tal dentro, a partir del rostro del migrante, de ese deseo de integración. Y ha habido, lógicamente, varios pasos significativos para esto. De hecho, por ejemplo, él cuando llegó en los primeros años, hizo del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral una parte, una sección migrantes que era para poder ver de manera propia o diferente y más específica una atención más rápida para los migrantes. Entonces, en esa sección migrantes, muchos de los recursos, no solo de subsidios, de mensajes, ¿no? Sino también de recursos económicos fueron destinados para situaciones en dificultades, para los migrantes en dificultades, para atender esas emergencias de migrantes. Es claro que él lo que hablaba con en los discursos, los mensajes, ya lo hacía, lo había hecho, o lo hacía, o lo iba a hacer, ¿no? Con la presencia dentro de los grupos de migrantes y sobre todo dentro de eh, ese mundo migratorio, ¿no? Los viajes que hizo, siempre hablaba de esa experiencia y dentro de lugares significativos como fue Lampedusa, ¿no? O como fue también ese viaje que hizo en los Estados Unidos, el lugar donde hay millones de migrantes, también entonces remarcaba mucho esa posibilidad, ¿no? Ahora, claro, como todo sigue su curso, después esa sección migrantes cumplió su papel y se ve la migración como desde otro aspecto mucho más amplio, el desarrollo, el dicasterio, el desarrollo humano integral, lo continúa haciendo a partir de las diferentes conferencias y diócesis en el mundo, ¿no? Entonces marcó mucho el Papa Francisco marcó y dio esa diferencia a partir del Vaticano, sí, o más que del Vaticano, de la Iglesia, para poder poner en foco a los migrantes. Sabiendo que el migrante siempre es alguien que llega y que rompe la vida social, ¿no? De una manera muy... siempre es discordante, ¿no? La presencia del migrante. Hay quien acepta, quien no acepta, pero es necesario siempre integrar dentro de esa experiencia cristiana, como lo dice el Papa. Como secretario ejecutivo, padre, de allí de la Comisión de Migrantes y Refugiados, aquí de la Conferencia Episcopal Argentina, esa tarea que vos realizás en Argentina, ¿cuáles son los desafíos que, teniendo presente toda esta enseñanza del Papa, hoy todavía nos quedan aquí en nuestro país? Siempre los desafíos son aquellos en los cuales nosotros podemos ver delante del desafío qué es lo que podemos hacer, ¿no? Qué es lo que tenemos que hacer. Argentina siempre ha sido tierra de migrantes desde el final del siglo XIX y lo es todavía hoy, ¿no? Entonces, como esos desafíos entre los migrantes que llegan, los nuevos, el lugar que se buscan dentro de la sociedad,
la fuerza de trabajo o la capacidad que ellos tienen, que los migrantes tienen como para poder dar, aportar a la sociedad, es importante saber descubrirlo. A veces el riesgo que podemos encontrar es ver al migrante como aquel que necesita algo y simplemente se le da y ya que siga su camino, ¿no? A veces, por ejemplo, pasa mucho o pasaba mucho y a veces también en las cáricas de las parroquias que llega el migrante, así, mándenlo para allá, entonces denle algo de alimentos y listo, ¿no? Entonces no solamente es eso, es descubrir, no solo el migrante el que tiene necesidad, ¿no? Sino el migrante que tiene una fuerza, que tiene una fe, que tiene un modo de entender las cosas diferente, un migrante del cual hay que descubrir todavía como para poder entonces integrarlo dentro de una sociedad que tiene en el cual él cuenta con una fuerza de trabajo importante, ¿no? Con un empuje en ese sentido fuerte como para poder llevar adelante una expresión no solo de fuerza, de trabajo, sino también de fe. Creo que una de las cosas más fuertes o de los desafíos que podemos encontrar es ese de la integración de los migrantes, ¿no? No verlos como amenaza, nunca fueron los migrantes una amenaza en Argentina, ¿no? Entonces si nunca fueron, nunca lo van a hacer, ¿no? Es como los migrantes vienen para poder sumar y eso es lo que a veces cuesta entender, cuesta vivir. Ujú. En esta integración claramente también el acompañamiento y descubrir que, como dice siempre, como lo venía diciendo, ¿no? Todos, todos, todos en la apertura de nuestra realidad, porque el migrante trae desde fuera distintas concepciones en torno culturales, religiosas, que como decías, padre, recién, nos terminan ayudando y enriqueciendo esa, creo que también nos invita el Papa a tener esta apertura y de descubrir que el hermano es un don para cada uno de nosotros. Es así como se mira y es así como se quiere seguir trabajando, Padre. Sí, es claro, ¿no? O sea, el legado de Francisco en la cuestión de los migrantes es fuerte, es importante. Y es en eso que nosotros estamos trabajando, ¿no? Siempre en línea, en ese servicio pastoral, en ese servicio de fe de los migrantes. Uno de los acompañamientos que se hace, lógicamente, además de lo que se intenta hacer, de lo social, ¿no? Las necesidades más emergenciales de los migrantes, ¿no? Sobre todo los recién llegados, que no tienen mucho para poder vivir, entonces le falta lo más que lo necesario. También está la dimensión celebrativa, ¿no? Muchos de los migrantes son con una fe tremenda, o la mayoría, ¿no? Casi todos los migrantes, el hecho de migrar lleva a acercarse a Dios, porque si alguien se siente vulnerable, solo, y no tiene mucho en quién confiar, confía en Dios. Ujú. Y después también al formarse los grupos es la dimensión celebrativa, entonces acompañar a los migrantes. Es una experiencia muy buena, profunda, linda, que podemos nosotros compartir con los migrantes, esa fe que ellos tienen y que se enriquecen como iglesia, en la cual que también nosotros debemos aprender a poder relacionarnos con el que piensa diferente, ¿no? Así como aquí en Argentina siempre se ha hecho, siempre se ha vivido, ¿no? El que piensa diferente, el que ve las cosas de manera diferente, pero que nos une una fe en la cual podemos entendernos, ¿no? A veces la mayoría son de fe cristiana, católica, ¿no? Pero también los que no son tienen una fe, una creencia en Dios muy fuerte, en la cual en la ayuda común y en la construcción de una sociedad mejor podemos encontrar puntos y siempre encontramos puntos de convergencia, ¿no? Que nos ayuden a crecer constantemente. Y por último, Padre, ya el Papa Francisco no está de manera física, nos ha dejado un gran legado que, como alguien decía, son como regalos que vamos abriendo de a poco y que vamos tomando conciencia. Eh, ¿qué mirada tiene la comisión
ya cuando no está el Papa Francisco. Bueno, y ahora entonces, ¿cómo seguimos? Sí, dentro de esa experiencia del Papa Francisco, ¿no? De cuando siempre hablaba de migración, es claro que vamos a sentir esa falta de esos mensajes, de esa experiencia, de ese poner la migración como algo central, ¿no? Pero creo que es algo de lo que como iglesia no podemos, no se va a renunciar. El mensaje del Papa Francisco es un mensaje fuerte, claro, actual, fuerte, vivo, ¿no? Verdadero, así como hoy que en este eh, tiempo que celebramos la Pascua, celebramos la vida, ¿no? Y es a partir de allí, de la vida del Papa Francisco, de su ejemplo, de sus mensajes, que vamos a continuar cargando dentro de nosotros esa experiencia de fe, de amor, de acompañamiento, de esperanza que él siempre hablaba para los migrantes, ¿no? Y es eso que nosotros, ese legado profundo, ¿no? Esa herencia que en la cual nosotros consideramos muy fuerte de servicio a los migrantes que queremos continuar, ¿no? Y lógicamente la acción de los migrantes no termina, al contrario, sabemos que el Papa Francisco, con todo eso, lo que hizo por los migrantes, está ya en la presencia de Dios, en el misterio de Dios vivo y verdadero, pascual, que continuará viviendo y continuaremos viviendo esa experiencia. Entonces es algo muy bueno que Él nos ha dado, que Él nos ha dejado, ¿no? Y queremos continuar con esa misma experiencia de fe, en la fe y en el amor. Padre, bueno, agradecerte este espacio, este tiempo y también nuestras oraciones para toda la gran tarea que tienen por delante con semejante enseñanza que no es solo para ustedes, sino para todos los miembros de la Iglesia en darnos cuenta de la importancia de no perder el foco, de que lo cotidiano no nos haga olvidar que hay hermanos que sufren estas realidades de migración, migraciones forzadas, migraciones necesarias y también el otro desafío que es la integración, en donde no es anulación y no es imposición, sino que es un compartir y descubrir las riquezas que Dios nos va regalando que son para bien de todos. Un abrazo a vos y a todo el equipo. Muchas gracias, ¿no? Por este espacio y bueno, nos rezamos por el Papa Francisco y también le agradecemos a Dios su gracia enorme, la vida, el mensaje y legado que Él nos da, sobre todo para los migrantes como iglesia. Gracias, Padre Juan Gracias. Antonio Ramírez, secretario ejecutivo allí de la Comisión de Migrantes y Refugiados de la Conferencia Episcopal Argentina. Chao, chao. Gracias.